Buenas tardes, mi nombre es Dylan Adair Ochoa Cáceres y ahora estoy presentando una práctica, la práctica número 6 de control de motores, la cual consiste en el el paro de un motor mediante la inyección de corriente continua. Eh, Voy a iniciar con una explicación de los componentes del diagrama de escalera y luego pasaré al diagrama de potencia y luego ya daré una demostración de cómo funciona todo en conjunto. Bueno, empezando por el diagrama de escalera. Tenemos en él dos líneas, línea de energía principal y la neutral, que es la Tierra. Estas líneas trabajan a 24 volts porque los componentes de dentro no requieren nada más. A diferencia de estos de potencia que están conectados directamente a una fuente de 127 volts a corriente alterna. Por el caso, el primer interruptor que tenemos en la línea de escalera es este, representado por F0. F0 es una representación del contactor del disyuntor. El disyuntor es aquel que cuando hay una falla en el sistema, sea una sobrecarga, sea un aumento de temperatura, bota y activa sus contactos. En este caso su contacto es un contacto cerrado que al activarse se va a abrir y va a cortar la conexión de la energía, por lo que el circuito no va a poder energizarse. Es como un botón de paro. Y ahora está el botón de paro. Este está, bueno, es un botón normalmente cerrado en forma de hongo. Se encuentra en la pestaña de interaccionamientos y este. Mentira. Este. Accionamientos y este es. El botón, bueno, el contacto del disyuntor se encuentra en igualmente accionamientos y es este. Térmico normalmente cerrado. Luego tenemos más adelante una función de enclavamiento. El enclave es de la bobina cambio cero. El botón de enclavamiento es un interruptor normalmente abierto. Se encuentra en accionamientos y es el primero. Luego tenemos un contacto normalmente abierto. Se encuentra en la sección de contactos y es el primero. Luego tenemos la bobina en sí, el regulador. Se encuentra en esta pestaña y es la primera. Estos dos están vinculados por el nombre KM0 y KM0 porque al activarse la bobina se va a activar el contacto este, que como es uno normalmente abierto, se va a cerrar. Y además KM0 está vinculado con los contactores del motor KM0. Seguimos con el diagrama de control. Uy. Ah, sí. Tenemos un contacto normalmente abierto, igual que en el enclavamiento. Saca igual, de aquí, aquí. Y igualmente está vinculado al relevador KM0. Seguimos con este. Es un interruptor doble, por así decirlo. Tiene una conexión normalmente cerrada y otra normalmente abierta. Es un accionamiento que se encuentra en esta parte. Pulsador nace
O sea, NA y NC. Al activarse este, se abre la cerrada y se cierra la abierta. Luego tenemos otra función de enclavamiento, pero esta vez este enclavamiento es para KM1. Se activa con S3 y con KM1, o sea, y KM1 se activa al activarse el relevador. Luego tenemos en la otra terminal, desde el interruptor doble, un contacto o un relevador temporizado. Por ejemplo, esto se encuentra en la pestaña de bobinas y se saca de estos cuadrados negros. Este lo que va a hacer es, cuando le llegue una señal, después de un tiempo que le damos programado al mismo relevador, va a activar sus contactos. Y en este caso su contacto es este, que se saca de aquí, de contactos, y ya el contacto de desconexión, para que se conecte al momento de pulsarlo. Tenemos igual un contacto que está con el relevador KM0, y acá tenemos en la siguiente parte tenemos dos relevadores que van a activar o sea, un par de contactos acá. Ahora pasamos a la explicación de el diagrama de potencia. Disyuntores, un set de contactos, otro set de contactos, otro set de contactos, otro de contactos y un convertidor o un rectificador de voltaje. Este lo que va a hacer es que la señal que le llega de los contactos la va a transformar en corriente continua, haciendo que su onda se haga recta, por algo que se llama rectificador. Los contactores se sacan de la parte de contactores interruptores y son los de 3 canales, por así decirlo. Y también tenemos los disyuntores. Y ahora tenemos los disyuntores, que son los de que están en este lugar, que son de la pestaña de automáticos disyuntores. Aquí está, red térmico. Este salta cuando le llega una sobrecarga de temperatura. Y tenemos ahora el rectificador. El rectificador se encuentra en la primera pestaña, alimentaciones. En alimentaciones. Y en este lugar, rectificador. Ahora, voy a pasar a explicar cómo es que el programa funciona en sí, todo ya en conjunto. Primero, le damos a Run, y una vez que estamos en Run, nos damos cuenta de que no hay señal, no llega corriente a este lugar. A todo esto no le llega corriente. ¿Por qué? Porque, o sea, porque aún no hay como actividad. Para empezar a correr el motor hay que primero ponerlo en estado de listo. Esto se hace con el botón S1. Le das al botón, se activa el contacto KM0, que activa el conjunto este de contactores.
Ok, se... Ok, nada más, pues se trabó. Ese, ya. Ok, bueno, se activa KM0 y con ello se activan los contactos de la parte de abajo de cada línea de control. Con esto ya podemos empezar a manejar el motor. Tenemos este conjunto de contactos activado. Faltaría activar este para que el motor empiece a girar. Y para ello le vamos a dar al S3. Con ese S3 activado conseguimos que el bobinado del KM1 active los contactores de KM1 y se quede enclavado. Ya con esto tenemos el motor funcionando, pero ahora sigue el paro con corriente continua. Para lograr hacer esto, simplemente hay que darle al botón doble que tenemos en la parte de acá abajo, S2, que va a darle una señal al relé temporizador T1 que va a activar su contacto y que va a activar las dos bobinas que activan los contactores KM2 y KM3. La prueba es esto, le damos, se activa esto, un segundo tarda y se activa todo esto, se activa esto y como pueden ver la señal de la línea, el voltaje de la línea se va hacia las entradas del rectificador y desde el rectificador salen dos señales, una positiva y una negativa a través de los contactos de KM3. Estas líneas van hacia las terminales del motor y se meten ahí. ¿Cómo es que funciona un paro de corriente continua? Bueno, dentro de un motor trifásico hay tres bobinas representadas por cada una de las líneas. Con las líneas se alimentan las bobinas y se hace un movimiento giratorio al crear campos magnéticos en cada una de las bobinas. Sin embargo, al meterle una señal de corriente continua a un solo a dos terminales de un motor, lo que pasa es que no gira de forma constante, sino que se queda clavado, o sea, se queda parado el motor porque el campo electromagnético de la corriente continua no lo va a dejar moverse. Y al cabo de un segundo se va a desactivar el motor, o sea, se van a cerrar sus contactos y ya no le va a pasar corriente. Entonces tenemos un diagrama que aparte de cortarle la energía al motor, lo va a detener totalmente. Porque si nosotros le hubiéramos dado al botón de paro, así de forma común, al darle al botón de paro, el motor seguiría avanzando. Eso gracias a la fuerza de inercia que acumuló. Al girar tanto, sigue girando, girando, girando hasta que se tiene por falta de fuerza. Pero con la corriente continua, lo que hacemos es pararlo completamente con un campo magnético. Y pues ya sería todo. Eh, Muchas gracias.